imagino que la mayoría de las personas que estáis ahora mismo atendiendo este taller, pues la conocéis. Voy a pedir que todas las que ahora mismo no vais a hablar, que por favor pongáis el micrófono en off para evitar esas interferencias. Y también voy a comentar una cosita antes de presentar a Laura, y es que la sesión se va a grabar, entonces quien no quiera por alguna razón no estar ahí, pues que apague la cámara y ya está, ¿vale? Bueno, pues paso a presentarla. Como decía, la mayoría la conoceréis porque lleva muchísimo tiempo, más de 2 décadas perteneciendo al Fórum, o sea que no es para nada una persona reciente ni una persona advenediza a este lugar. Vamos a presentar el que es su 7º libro, según me dijo, El derecho a la educación, estrategias patriarcales contra la genealogía femenina. Me voy a tomar unos minutillos para presentarla. Laura es madrileña, es politóloga por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en ciencia política con un trabajo que versó sobre la génesis de la división sexual del trabajo y las consecuencias de la misma, ¿no? Esa tesis se publicó posteriormente como libro con el título de El mito del varón sustentador. Laura es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte docencia en distintos grados, casi siempre con el apellido de Igualdad y Género, por ahí rondando, ¿no? Y, por supuesto, también en másteres y en otros cursos, tanto en la universidad, en la suya, en otras, en fundaciones, en fin, allá donde pueda hacer un poco pues, docencia sobre este tema. Es miembro de la Comisión de Doctorado del Programa Interuniversitario de Estudios Interdisciplinares, que no me sale, interdisciplinares de género, y en su universidad anteriormente también impulsó y coordinó el grado de Igualdad y Género, que fue el primer grado en esta materia en toda España, y también participó en el Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género, que como el grado, pues desafortunadamente ahora mismo están extintos. Ha dirigido en su universidad también la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público y el título propio Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y además también ha dirigido el Observatorio de Igualdad de la universidad. Ese observatorio recibió el premio del Ayuntamiento de Alcorcón en 2015 reconociendo su labor y el compromiso con la eliminación de la violencia hacia las mujeres. En 2016 participó en la creación de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, que estuvo integrada por más de 40 asociaciones universitarias, agencias de investigación, etc. Y bueno, pues lleva una trayectoria en este terreno pues bastante amplia, como podéis observar. Pero además de esa labor docente, también tiene una amplia labor investigadora y trabajó ya hace tiempo, por más de 10 años en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, y posteriormente ya desde la universidad, donde además de esa tesis de las que he hablado hace un momento, ¿no? sobre el papel que tuvo la división sexual del trabajo como fuente de desigualdad de género, pues también ha dirigido y participado en decenas de investigaciones, siempre sobre temas relativos a las fuentes de la desigualdad entre mujeres y hombres, y también a las diferentes formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Llámese prostitución, mutilación genital femenina, vientres de alquiler, etc. Y en la actualidad además lidera el grupo de investigación FENGEN, de alto rendimiento de género y feminismo en su universidad. De todas esas investigaciones se deriva un importantísimo número de publicaciones científicas, libros, artículos divulgativos, que bueno, por supuesto no voy a desgranar aquí porque podríamos estar entonces toda la tarde. Solo mencionar un par de ellas, por ejemplo, el libro de Maternidades S.A., que subtitulado, por decirlo así, El negocio de los vientres de alquiler, que fue publicado en 2020, como este que vamos a presentar esta tarde, o Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional, que publicó en 2017.
A nivel de activismo, como he mencionado ya, Laura pertenece al Fórum desde hace más de 20 años, primero en el Fórum de Política Feminista y posteriormente en el Fórum Feminista de Madrid. Y además pertenece a la Asociación Marcela Lagarde, ha trabajado en la plataforma de permisos iguales e transferibles de nacimiento y adopción, en la PINA, y en otras asociaciones sindicales y políticas donde bueno, pues trabaja por transformar la sociedad hacia una más igualitaria y más justa. Hace unos meses nos presentó el libro que he mencionado antes, de Maternidad S.A., el negocio de los vientres de alquiler, y hoy pues, nos presenta El derecho a la educación, estrategias patriarcales contra la genealogía femenina. Si me permitís, voy a leer la dedicatoria del libro. A las maestras que se dejan la piel y la paciencia, visibilizando el androcentrismo del sistema educativo y garantizando la presencia de la mujer en el mundo del saber. Y a Marta Núñez, maestra de la vida. Ya nos contará después Laura quién es. Pues adelante, Laura, cuando quieras. Muchas gracias, qué presentación más cariñosa, muchísimas gracias. Bueno, Marga es mi hermana y es una maestra de la vida que me lleva acompañando toda la vida. Bueno, antes de empezar quisiera disculparme por los problemas técnicos que tuvimos hace un par de semanas en la intentona primera para presentar el libro. Luego quisiera, bueno, un agradecimiento expreso a la editorial Comares y en concreto a Ana del Arco por el mimo que ponen y la atención en cada una de sus publicaciones. Por supuesto a Nuria Varela, que he tenido el honor y tuvo la generosidad de prologarme el libro, y bueno, al Fórum por organizar esta presentación, al Fórum de Madrid por organizar esta presentación. Bueno, y por supuesto a todas aquellas mujeres y a todas aquellas personas que están en este espacio y que estamos compartiendo este espacio. Bueno, el libro sin duda se llamaba o se titula El derecho a la educación, aunque he de reconocer, Lidia Fernández Montes, que estará por ahí, lo sabe, que una vez que estaba hecho, mi tentación inicial fue titularlo Malditos bastardos. Porque una vez que vas viendo el recorrido de lo que le han hecho a las mujeres, cómo se lo han hecho, la verdad es que es el título que se hubiera bien merecido. Bien, me han pedido desde el fórum que haga una presentación en un formato taller. Claro, este es un libro un poco difícil de resumir, porque recoge, por una parte, tanto las estrategias patriarcales contra la genealogía femenina, que fundamentalmente fueron 5, pero bueno, esas estrategias, o sea, y la estrategia para el borrado de cualquier posible autoritas que pudieran tener las mujeres, como la genealogía de las mujeres a lo largo de la historia. Claro, es tan prolífica que es imposible resumirla. Entonces, iré dando alguna pincelada de algunas mujeres especialmente relevantes, pero por supuesto no sería la presentación del libro porque, bueno, sería imposible, porque además la intención que tenía era precisamente visibilizar a las mujeres y es tan prolífico que es imposible. Bien, el libro se divide en 3 partes, fundamentalmente no, se divide en 3 partes. La primera analiza el papel de la educación como estrategia que va a determinar y que determina las capacidades y el destino social previsto para cada cual. Y esto para el patriarcado es médula espinal. Y cómo esa formación diferencial entre mujeres y hombres fue por ello una coartada para defender la teoría de la complementariedad de dotes y capacidades entre mujeres y hombres, la supuesta inferioridad intelectual de hombres y mujeres, en concreto la inferioridad de las mujeres, su irracionalidad, su dependencia y por tanto esa necesidad de control, sometimiento, y fue a su vez una auténtica coartada para la supervivencia del sistema patriarcal. Y no en vano, una de las primeras reivindicaciones del feminismo fue la igualdad educativa y el acceso de las mujeres al mundo del saber y de la cultura. Y el libro recupera, por tanto, esa genealogía intencionalmente olvidada, intencionalmente reprimida, intencionalmente escondida a lo largo de la historia. Y empieza
pues, como diría Kramer, la historia empieza en Sumer, ¿no? Empieza en Sumer. Empieza desde los primeros textos que aparecen desde el nacimiento de la escritura. Recoge en una segunda parte, esta sería la primera parte, una segunda parte va a recoger el contexto específico español, que va a estar determinado sin duda por la ausencia de esas luces ilustradas que sí iluminaron otras partes de Europa y que aquí llegaron de aquella manera, ¿no? Bueno, pues pese a ello, en el siglo XVI, en los previos, solo en Madrid estaban contabilizadas más de 200 escritoras. Contabilizadas porque muchas de ellas, debido al deshonor y el impacto reputacional en sus familias o en ellas mismas de tener una actividad definida como masculina, ocultaron la actividad de escribir, ¿no? Y en esta segunda parte se van a analizar textos de referencia, como supongo que todas conocéis como pues La perfecta casada de Fray Luis de León, que es un auténtico alegato del silencio y la sumisión femenina, y va a recuperar también la genealogía y la producción de figuras femeninas pues, como María de Zayas, como Beatriz Galindo, como Francisca de Nebrija o como Luisa Sigea, entre otras muchas. Bueno, claro, en esta recuperación de lo que es la genealogía femenina en el Estado español o en España, en nuestro contexto inmediato, lo que es muy sintomático y va a ocurrir también en otros espacios es el llamativo número de obras femeninas que se han perdido y que se conocen porque hablan de ella terceros, que serían de segunda fila, pero que sus obras no se han perdido. Se han perdido las de ellas. Pues Francisca de Nebrija, de Luisa Sigea con Feliciana Enríquez, que estudió en Salamanca disfrazada de hombre como lo hiciera Concepción Arenal. Se conserva algún poema, pero está perdida casi toda su obra. Cristobalina Fernández de Alarcón tenía una prolífica obra que se sabe por otros textos y se conserva una decena de poemas, ¿no? Y en esta segunda parte va a terminar con las implicaciones que la educación o esa doma que llamaba Emilia Pardo Bazán, la vilipendiada Emilia Pardo Bazán, esa doma que suponía la educación para las mujeres, ¿no? Bien, la tercera parte, que es con la que concluye el libro, ya paso un poco por encima de cada una de ellas, va a analizar o analiza el estado de la cuestión en la educación superior en nuestro país, ¿no? Y cómo, si bien es cierto que las aulas están llenas de mujeres y que hoy por hoy son las mejores calificaciones, no se ha producido todavía, ni se espera, por desgracia, una despatriarcalización incompleta de las instituciones educativas. Y el impacto que ha tenido, además, en estas instituciones patriarcales, tanto el modelo Bolonia como eso que llaman el capitalismo académico, ¿no? Que de pronto las universidades, en vez de ser centros del saber, son centros donde se trata de competir con estándares, con rankings. Bueno, lo que se ha transformado la educación, cualquiera que haya pisado o que conozca cómo están las universidades españolas en este momento, supongo que sabe lo que habla. ¿Qué lugar ocupa la perspectiva de género, los estudios de género en la educación superior en la actualidad? Es decir, estamos, no estamos o cómo se hace. Y cómo seguimos funcionando y operando como como si el androcentrismo fuera una mirada neutral y por tanto la perspectiva de género fuera una mirada sesgada, que es lo que la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras entienden que es la perspectiva de género, ¿no? Y que ellos trabajan con su cómoda neutralidad o apariencia de neutralidad androcéntrica. Bueno, pues si os parece, empiezo un poco por la primera parte, que son las estrategias. Claro, evitar la instrucción de las mujeres era una tarea ineludible si se pretendía demostrar que su capacidad intelectual estaba disminuida, que eran seres irracionales. Y una vez definidas como seres irracionales, defender la necesidad de su sometimiento y de su silencio en tantos seres irracionales. Y por tanto la educación fue un instrumento de legitimación del patriarcado por excelencia. Bueno, no en vano, una de las primeras normas patriarcales es el silencio, ¿no? El calladita estás más muerta. Claro, por primera vez definidas como seres carentes de buen juicio, con deber de silencio y obediencia,
va a ser el criterio del sujeto de la razón, construido social y conceptualmente como masculino, el que va a gozar del monopolio de la voz pública. Y por tanto, este androcentrismo y este monopolio de la voz pública va a provocar que las necesidades masculinas y los intereses sociales fueran una misma cosa, porque el resto estaban en el silencio y en la irracionalidad. Claro, la intención está clara. ¿Cuál era la intención? Pero ¿cómo hacer que cuele? Es decir, ¿cómo hacer que cuele que los hombres son sujetos de la razón y convertir a las mujeres en seres irracionales? ¿Cómo hacer que cuele la jerarquía sexual? Pues históricamente a través de leyes y su fuerza coercitiva. De hecho, durante siglos la única fórmula o forma de supervivencia a la que podía aspirar una mujer honorable, era o el matrimonio o el convento. Pero claro, solo con las leyes, solo con la fuerza de las leyes, puedes encontrarte resistencias o que se interpreten como leyes ilegítimas. Y por eso pusieron toda la fuerza en la educación y la socialización diferencial. De hecho, Stuart Mill, os voy a ir colando alguna citilla del libro y así, bueno, pues vamos viendo qué es. Que todos los hombres, salvo los más brutales, desean tener en la mujer más íntimamente relacionada con ellos, es decir, su mujer, no una esclava forzada, sino voluntaria. Quisieron más que simple obediencia y encaminaron toda la fuerza de la educación para conseguir su propósito. Aquí, por tanto, la educación va a ser una estrategia, un pilar básico del patriarcado y una coartada para defender pues los planes que tenía el patriarcado y que sigue teniendo el patriarcado para todas nosotras. ¿Cómo lo hicieron? Pues cómo lo hicieron es lo que se analiza en la primera parte de este libro. Y se identifican 5 mecanismos que permitieron garantizar el determinismo o el esencialismo patriarcal. 5 estrategias. Os las presento y luego si queréis vamos viendo cada una. La primera, o bueno, que conocemos todas, por supuesto, bueno, todas las conocemos todas, por desgracia, porque hay todavía muchísimas que siguen operando, es la segregación curricular, es decir, una formación diferencial. Tú aprendes a leer y a contar y a sumar y nociones de cálculo y tú aprendes a rezar y a coser, ya está aquí. Vale, la primera fue la segregación. La segunda fue la demostración de dotes y capacidades. Mientras que a los niños o a los varones la razón se les daba per se, las mujeres que desearan demostrar que no eran seres irracionales tenían que demostrarlo. Por tanto, demostración, la segunda estrategia. La tercera estrategia es la teoría de las excepciones. Si he aplicado ya una formación diferencial. Además, te obligó a demostrarlo constantemente, de forma fehaciente, sistemática. Se activa la tercera, teoría de las excepciones, que como dice el dicho popular, no invalida la regla. Es una excepción. ¿Vale? La cuarta fue la criba o la censura histórica. En ocasiones se hizo durante el momento y en muchísimas ocasiones, pues, Hipatia, Aspasia, se me ocurren un montón de... Se hizo después. La historia olvida sus obras, las pierde casualmente. Y la quinta, como remate, es, bien, vale, te has saltado todas las barreras que estaban previstas y has pasado a la historia. Y la quinta será la especificidad. Esa coletilla que conocemos como novela de mujeres, cine de mujeres, pintura de mujeres, que no entraré luego en ello, que al no entrar en el universal, que es el ficticio masculino, se devalúa. Y tenemos así pues todo eso de pues, cine de mujeres, literatura de mujeres, que son de estilos muy diferentes, pero que se meten en ese cajón desastre, ¿no? Y puedo meter a Sor Juana Inés de la Cruz y puedo meter a quien sea, a Teano, da igual. No tiene nada que ver con el contenido, sino con la especificidad. Bien, si os parece, vemos estas 5 estrategias que yo creo que están muy... La primera sería la segregación curricular, es decir, una formación diferencial. Y por tanto, el modelo va a ser, no siempre, pero empezará a ser un modelo pedagógico segregado y diferenciado. Y es más, el debate sobre la adecuada educación femenina históricamente recabó el atento interés
de ínclitos próceres de la política, la pedagogía, la religión, la filosofía, la literatura, la medicina, del público en general, que eran vehementes portadores de los intereses femeninos en la materia, pero que en paralelo mostraban un llamativo desdén hacia las condiciones materiales que determinaban la existencia de las mujeres. Muy preocupados en su educación, muy poco preocupados en las condiciones de su existencia. De hecho, Virginia Woolf, la gran... A ver, llega a afirmar lo siguiente. Bueno, es una cita de Un cuarto propio, que es un lujo, es un texto divertido y maravilloso. Lo sorprendente y difícil de explicar es que el sexo, es decir, las mujeres, también atraiga a ensayistas amenos, a novelistas ágiles, hombres jóvenes que han sacado el título de maestría en artes, a hombres sin título alguno, a hombres que no parecen tener más cualificación que la de no ser mujeres. Durante siglos, no ser mujeres era precisamente la cualificación que se necesitaba para pues postular cuál era la mejor educación para las mujeres. Y durante siglos la legitimidad para pontificar sobre la educación más conveniente de las mujeres fue sencillamente, como apunta Virginia Woolf, no serlo. Aristóteles, San Pablo, San Agustín, Juan Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Fray Luis de León, Rousseau, Quevedo, Molière, Kant, Azorín, Schopenhauer, un eterno etcétera de hombres pontificando todos sobre esa adecuada educación y pontificando que la mejor educación era la educación segregada, diferenciada. Todos ellos forman parte de una concurridísima lista de promotores de la doble función social de mujeres y hombres y, por tanto, de una formación que no hiciera peligrar tal propósito, no hiciera peligrar la jerarquía sexual. El apoyo unánime de ese fundamentalismo esencialista tuvo como consecuencia que el mito de la doble naturaleza, la teoría de la complementariedad y la jerarquía sexual fueran admitidas como una sólida ley natural. Bueno, cuando no divina, porque hubo un momento en que pasó además a ser divina. Así, el modelo educativo que se fue consolidando a lo largo de la historia negó el acceso de las mujeres a una instrucción que cuestionara el mandato de sumisión o que no tuviera como exclusiva finalidad el adiestramiento para cumplir su destino social, que sería la procreación, la obediencia, el silencio, y la obediencia al marido, que sería como anunciaba Napoleón, el árbitro de su destino, ¿no? De hecho, la vida que se recoge en La perfecta casada, que supongo que conocéis, del agustino Fray Luis de León, el texto es de 1583, una cosa así. Tomármelo. Bueno, La perfecta casada es un manual para las mujeres, con instrucciones muy precisas. Dice así: nos reconozca lo que nos propone. Que las mujeres tomen la rueca, armen los dedos con la aguja y dedal, y cercadas de sus damas, y en medio de ellas, hagan labores ricas con ellas, y engañen algo de la noche con este ejercicio, y húrtense al vicioso sueño. Y cuando para el aderezo o provisión de sus personas y casas no les fuera necesaria esta labor, que has terminado con tus labores, háganlo para remedio y abrigo de 100 pobrezas y de 1000 necesidades ajenas, y que las excusen y libren de leer los libros de caballerías y del traer el soneto y la canción en su seno. Bueno, esto era exactamente lo que nos proponía este buen hombre. De hecho, en España, en realidad, en España el tema de la educación ha sido siempre una asignatura pendiente, históricamente, sigue siendo. Bueno, hasta la aprobación de la Ley Moyano en 1857 no fue obligatoria la alfabetización de los niños y de las niñas. Pero cuando por fin esta innovación normativa entra en nuestro país y se aprueba la escolarización obligatoria,
La alfabetización sí va a ser obligatoria para niños y niñas, pero van a tener mucho cuidado para que las asignaturas no sean las mismas. Así, mientras los niños van a dar nociones de agricultura, industria y comercio, principios de geometría, dibujo lineal o nociones generales de física o de historia natural, ¿qué se va a reservar a las niñas? Pues labores propias del sexo, que llaman así, o sea, porque el sexo somos nosotras y ellos, bueno, en fin. Elementos de dibujo, pero dibujo lineal no, elementos de dibujo aplicado a esas labores, es decir, a coser, y ligeras nociones de higiene doméstica. Así que incluso cuando se prevé la escolarización, se prevé también que esa alfabetización no rompa los planes que tiene el sistema patriarcal respecto a la jerarquía sexual. No sé si conocéis a María de Zayas, es un personaje interesantísimo, es coetánea de las Preciosas y fue precursora del feminismo español. Y tiene un texto que se llama La perseguida triunfante, un texto que es de 1647 y por tanto que se adelanta en muchísimos aspectos a las tesis de Feijóo y siglo y medio antes a las tesis de Mary Wollstonecraft en Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella va a desarrollar un alegato en torno al tema de la educación. Dice así: ¿qué razón hay para que ellos sean tan sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad y su tiranía en encerrarnos y en no darnos maestros. Y así la verdadera causa de no ser mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de aplicación, porque nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libre y preceptores, fuéramos tan actas para los puestos y para las cátedras como los hombres. Contestación, como siempre, pues hubo. Pero bueno, como bien sabemos, el sistema segregado sigue funcionando en muchos países y afortunadamente después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que es la educación pública del entorno occidental, no funciona, bueno, no opera, si bien es cierto que, como sabemos, sigue en algunos casos financiándose con fondos públicos. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, esta primera estrategia, que es la segregación, empezó a dejar de funcionar, por fortuna. La segunda estrategia. Vale, pongamos que hay alguna mujer que ha logrado saltarse esa prescripción de analfabetismo e ignorancia y pretende un reconocimiento concreto a su capacidad intelectual. Entonces va a empezar a operar la segunda estrategia, que es la demostración de dotes y capacidades. Y sus habilidades intelectuales van a ser sometidas a lo que podríamos denominar la inversión de la carga de la prueba. Es decir, en principio, eres una irracional. Si quieres que te demostrar cualquier otra cosa, me lo demuestras. De forma tal que mientras los varones poseían de serie el uso de la razón y la capacidad reflexiva, las mujeres que pretendieran tal reconocimiento habían de demostrarlo de forma fehaciente y de forma recurrente. Incluso si lo demostraban públicamente, como es el caso de las escritoras, van a intentar vestirlo de lagarterana, a saber, va a ser anónimo. Creo que era Virginia Woolf, ¿no? Que decía, Anonymous, nombre de mujer. Anónimo. Es decir, se oculta su nombre. Se atribuye la autoría a la influencia de un hombre cercano, su padre, su marido, es decir, que, hombre, es una anomalía, pero es porque está ahí el marido o el padre. O se va a defender que es un accidente, o lo que llama Joanna Rush el mito del logro aislado, que supone reducir su producción a una sola aportación de carácter contingente y de carácter casual. Dice así Joanna Rush. Cuando la obra de una autora de categoría inadecuada logra ingresar en el canon de los grandes, mediante una cuidada selección es posible crear lo que quisiera denominar el mito del logro aislado. Esto es, la impresión de que X aparece en esta historia de la literatura o en ese plan de estudios o en aquella antología
que solo se debe a un libro o a un puñado, normalmente los mismos, y por tanto el resto de la obra de X se considera que no existe o que es inferior. Bueno, esto respecto a esta estrategia de demostración. Bueno, por supuesto, la expectativa de tal reconocimiento se acompañó de burlas, mofas y un extendido reproche moral, en tanto que eran mujeres anómalas, en tanto que eran mujeres que pretendían transitar un espacio impropio y en tanto que eran mujeres portadoras de atributos que se consideraban masculinos. Bueno, y tenemos un montón de ejemplos, tenemos las preciosas ridículas o las mujeres sabias de Molière, o el correlato español de la dama boba de Lope de Vega, o de la culta latiniparla de Quevedo, que dedica a doña Escolástica, mirar la mala leche, a doña Escolástica, señora de Trilingüe y Babilonia. Y llega a afirmar. Un papel suyo leímos ayer, yo y un, perdón. Un papel suyo leímos ayer yo y un obispo armenio y 2 gitanos, y casi un astrólogo y medio doctor. Íbamos por él tan a oscuras como si leyéramos simas. Su lenguaje está como una boca de lobo, con tanta propiedad como una mala noche, y no se puede ir por su conversación de y merced sin linterna. Aurore Dios a vuestra merced y la saque de princesa de las tinieblas, que es relativo del demonio, pues es príncipe de ellas. Esto es a doña Escolax, o sea, la pretensión de una mujer, pues eso, la culta latiniparla o las preciosas ridículas. Es decir, ignorante, impropia, princesa de las tinieblas, doña Escolástica, señora de Trilingüe y Babilonia, con la referencia clara que hay, con el término de Babilonia a mujer pública, ¿no? Bien, bueno, las burlas y mofas fueron constantes de aquellas que tuvieron ese reconocimiento, pues como las preciosas francesas. Y claro, no en vano fue habitual que muchas mujeres en sus propios testamentos ordenaran destruir su producción literaria al morir, como las poetisas españolas María Gual o como Francisca Henay. En sus propios testamentos piden, solicitan que se destruya su obra. Pero también ha sido bastante habitual que ocultaran su identidad bajo un seudónimo masculino, lógicamente. Pues Fernán Caballero, George Eliot, George Sand, Barnard, que es la autora de Mujercitas, Luisa María Alcott, Travers, que es la de Mary Poppins, las hermanas Bronte, bueno, y recientemente J.K. Rowling, ¿no? Que es la autora de la conocida saga de Harry Potter, que ocultó con la JK su nombre, que era Joan. O sea, que hasta nuestros días ha llegado esto, ¿no? Pero no solo trabajaban con seudónimos por esta pues, burla, mofa y reproche moral, sino que entre las escritoras el número de suicidios es cuando menos significativo. La propia Virginia Woolf, a la que me he referido antes, Alfonsina Storni, Silvia Plath, Alejandro Pizarnik, hay un montón de suicidios llamativos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, desde luego la vocación de escribir y el intento o la expectativa de reconocimiento, ¿no? de demostrar que podías hacerlo, la valentía de escribir se iba a pagar al menos con altísimas dosis de desaliento. Y llegamos a la tercera estrategia, que es la teoría de las excepciones. Has logrado saltarte todo lo anterior y has llegado y tienes un reconocimiento como intelectual, como escritora, como lo que sea. Bueno, pues aquí va a operar el acervo popular de que la excepción no invalida la regla. Y existen un montón de testimonios, pero resulta especialmente significativo uno bueno, iba a llamarle el gran misógino, pero es que ese título está muy concurrido. Bueno, de Schopenhauer, que dice: ni siquiera las mentes más preclaras de todo el género femenino han alcanzado jamás un solo logro verdaderamente grande, genuino y original en las bellas artes,
y en general no han podido crear una sola obra de valor perdurable. Excepciones aisladas y parciales no alteran estos hechos. Claro, ¿qué ocurre además con el tema de la teoría de las excepciones? Que rompiendo con el principio de la no contradicción, que es una de las leyes básicas del pensamiento lógico, que en suma impide afirmar una cosa y su contraria, además la excepción se utilizó para demostrar que no había tal regla. Si una llegaba, esa excepción evidenciaba que la regla no existía. Y operó eso que sigue operando, que es, no, si la que vale llega, si no llegan más, es porque no valen. O sea, que se utiliza además para una cosa y su contraria. Bien, la cuarta estrategia, que será esa criba o esa censura histórica. En muchas ocasiones fue vida, pues como María de Zayas Sotomayor, o como, bueno, que la Inquisición prohibió sus obras, o la conocida, que supongo que conoce todo el mundo, Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que le impidieron escribir, ¿no? Y le recomendaron que se dedicara a las labores más propias de una monja, que es autora de ese poema de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, supongo que la conocéis. Pero otros fue en muerte, durante su muerte, después de su muerte destruyeron sus obras. En el caso español, pues Francisca de Nebrija o Luisa Sigea, y luego hay conocidísimos casos también en el ámbito internacional, ¿no? Hipatia de Alejandría, hay una película, supongo que a lo mejor la habéis visto. Teano, que es la mujer de Pitágoras. Aspasia, que es una gran... una gran filósofa, luego retórica, perdón. Pues Teano, por ejemplo, se le atribuyen muchísimos tratados de matemáticas, de físicas y de medicina. De hecho, la escuela pitagórica se la atribuye a Pitágoras, pero la cuestión es que la dirigió ella incluso después de su muerte y luego sus hijas. Es decir, en fin. ¿Qué obra ha perdurado de Teano? Solo la relativa a la moralidad. Todo lo que tiene que ver con las matemáticas, la física y la medicina, es decir, lo serio, se ha destruido. Hipatia. No se conserva nada de su obra. Solo es posible conocer la relevancia de su figura a través de referencias recogidas en textos de autoría masculina. ¿Y por qué? Porque, claro, es que la historia es producto de una selección intencionada de acontecimientos y la historia la cuentan los ganadores. Y por tanto, intencionalmente se ignoró la producción femenina que logró saltarse las estrategias previas. Y por tanto, las mujeres se encontraban huérfanas de genealogía. Como afirma, como señala Ángeles Caso, lo tengo aquí. Dice así: lo sorprendente, lo tristemente sorprendente, es que la mayor parte de esas mujeres, me refiero a las que triunfaron, acabaron siendo olvidadas en la historia. Mejor dicho, acabarán siendo ninguneadas por los hombres que durante siglos han escrito la historia, la del arte, la de la literatura y de la música. Incluso las más exitosas, las más indiscutibles, fueron rápidamente empujadas, sin miramientos, apenas desaparecieron de la tierra al limbo del silencio y la inexistencia. Sus obras terminaron escondidas en las zonas más inaccesibles de las bibliotecas o encuadernadas con nombre masculino. Sus cuadros relegados a los sótanos o atribuidos durante siglos a hombres en las carteras de las pinacotecas. Es decir, cuando está clara esa aportación en la producción del conocimiento y está clara esa aportación en la transmisión de ese conocimiento. Y la quinta estrategia. Se han logrado saltar todas las estrategias previas y has llegado, y tu obra no ha sido destruida. Pues entonces se activa la quinta estrategia, que es la especificidad, lo específico, ¿no? La producción femenina se va a clasificar en lo periférico y específico. Se va a encasillar dichas obras en una categoría marcada, que es la categoría femenina o de mujer, evitando con ello clasificarlas según las categorías estándar aplicadas a la creación universal, es decir, a los varones en particular. Y así tenemos lo que comentaba antes, la poesía, la novela, la literatura, la pintura y un sinfín de disciplinas que se catalogan en bloque, femeninas o de mujeres,
sean del estilo que sean, con ese común apelativo. Claro, aparte de la falta de poca finura, claro, como la unidad de medida va a seguir siendo lo universal, es decir, lo masculino, lo femenino va a terminar devaluándose, porque no forma parte de esa unidad de medida universal. Bueno, con objeto de impugnar esta intencionada orfandad o esta genealogía o esta mala fe que llama Joan Arras, el libro lo que hace es recoger la producción femenina a través de un recorrido histórico que ya comentaba al principio, que empieza en Sumer. La historia empieza en Sumer, ¿no? Que es un texto, conocidísimo texto de Samuel Kramer, perdón. Bueno, empieza la escritura, supongo que lo conocéis, porque es la primera civilización y, por tanto, había necesidad para garantizar la seguridad entre las partes en los acuerdos comerciales, porque empieza a haber un comercio incipiente, y en las normas comunes. Y entonces se crea un método que permite recogerlos de forma estable y comúnmente interpretable. Y nace la escritura. Pues bien, el primer texto en la historia, con autoría propia, de toda la historia de la humanidad, corresponde a Encedoana, que es suma sacerdotisa del templo de Ur y dedica unos poemas a la diosa Inanna. Las propias sacerdotisas sumerias trabajaban con los... Son las primeras, por aparte que, bueno, en fin, bueno, no voy a entrar, sino Egipto, bueno, la influencia de las faraonas es de sobra conocido, la popular Cleopatra y las grandes esposas reales, ¿no? Y era bastante habitual y se ha conservado afortunadamente mucha correspondencia de tipo político y diplomático entre esas esposas reales, pues las cartas de Amarna o las cartas de la reina Nefertari. Bueno, la propia divinidad de la escritura, Seset, se representaba como una mujer con una pluma y una estrella en la cabeza, ¿no? Bueno, de todas formas, en el antiguo Egipto no andábamos mejor que luego en Grecia, porque, bueno, las mujeres no estaban sometidas todavía a la tutela del padre o del marido, y, bueno, digamos que gozaban de cierta igualdad en torno a la igualdad ante la ley y en derechos civiles, pues como el divorcio, la herencia, la propiedad, luego eso se lo cargan después, ¿no? Bueno, la ginecofobia Grecia posterior es de sobra conocido, y es de sobra conocido también que uno de sus máximos exponentes, Aristóteles, el maestro de los que saben, tenía esa afirmación de no es la misma templanza la de la mujer que la del hombre. La del hombre es una fortaleza para mandar, la de la mujer para servir. En la mujer el silencio es un ornato. Claro, en nada parece alterar esta apreciación de este señor, esta fortaleza para servir y este ornato que recomienda, el silencio, filósofas que le precedieron y que conoció, como Cleobulina, como Safo de Lesbos. Aristóteles vivió 2 años en Lesbos y Safo ya había escrito sus poemas. Temistoclea, las 30 filósofas pitagóricas que Filocoro denomina legión, serían probablemente bastantes más, o la propia Aspasia de Mileto. Es que Aspasia de Mileto había sido, bueno, no sabéis que fuera pareja de Pericles, que se sabe o se dice que enseñó retórica a Pericles, pero es que fue maestra de Platón, que fue el maestro de Aristóteles. Es que Platón la cita en sus escritos. Bueno, no sé si conocéis que Aspasia lideró la creación de una escuela para mujeres, que la llamó las Hetairas, luego la historia tiene estas cositas tan monas, que si no logra cargarse la historia de las mujeres, pues ya lo viste la Garterana. Y entonces la historia luego de forma recurrente ha intentado venderla, esta escuela, o considerarla como una suerte de burdel de lujo en ese relato histórico posterior. Queda mejor para su historia decir que es un burdel, que es una escuela de mujeres. Bueno, Robert Wallace, que es un profesor de clásicos, en la actualidad llega a afirmar que no se puede aceptar como histórica la broma de que Aspasia hubiera enseñado a Pericles retórica o que fuese maestra de tal cosa. Es decir, el señor Wallace
piensa que el rol intelectual que Platón atribuye a Aspasia en sus escritos es una broma de Platón. O sea, ya claro, no te vas a cargar a Platón, pero bueno. Bueno, coetáneas también tuvo, bueno, el del ornato, eran muy numerosas las coetáneas, las filósofas en las escuelas pitagórica, epicúrea, cínica, estoica, platónica, para esa fortaleza para servir, ¿no? Bueno, el libro recoge también posteriormente la figura y la aportación de las mujeres romanas, pues Aurelia, la madre de Julio César, o Egeria, que escribe unos libros de viajes que se han conservado afortunadamente, y analiza con posterioridad dos fenómenos que debieran haber tenido un efecto universalizador de derechos, pero que no lo tuvieron, que fue la cristianización, en principio era un universalismo, y la ilustración. Bueno, que fuimos para atrás, es más. La cristianización, bueno, en el 529 Justiniano I implanta el cristianismo como único marco de interpretación religiosa. Claro, esa nueva normatividad va a desplazar a todas las diosas previas por una divinidad única construida intelectualmente como varón. Por tanto, las diosas Inanna, Namu, las egipcias Esat, la de la escritura, Nut, Isis, Neftis, las griegas Gea, Artemisa, Demeter, o las romanas, pues, Ceres, Diana, todas las dos diosas previas, todas, desaparecen. Atrás quedan las divinidades femeninas. La figura que es la batida de la mujer, en la Biblia es, bien lo sabemos, la madre virgen y la prostituta, la mujer pública. O sea, la sabiduría de Atenea Minerva queda fuera, y la curiosidad de Pandora va a estar personificada ahora. Bueno, Pandora es la primera mujer según la mitología griega. Bueno, pues esa curiosidad de Pandora va a estar simbolizada en el personaje de Eva y va a ser duramente sancionada. El orden de la creación a partir de entonces, según el cual la mujer es creada por el varón, y el mito del denominado pecado original, que todas conoceréis, se va a tomar como una expresión literal de la ley natural que debe regir las relaciones entre mujeres y hombres. Y el mandato aristotélico del ornato, o sea, el silencio como ornato, va a pasar a ser directamente un mandato bíblico. Vale. Bueno, Leo, voy a intentar ir un poquitín más. Si os dais cuenta, el castigo bíblico por la caída de Adán y Eva. Bien, el castigo bíblico por comer de la manzana, como recoge el texto, es en primer lugar por oír la voz de su mujer. Dijo a sí mismo, esto es el Génesis, ¿de acuerdo? Dijo a sí mismo a la mujer: estarás bajo la potestad o mando de tu marido y él te dominará. Bueno, hasta ahí los planes. Y Adán le dijo: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Es decir, le castiga en primer lugar por escuchar la voz de su mujer. Y en ese sentido, por prestar atención, por prestar audiencia a quien no tiene logos. Bueno, a partir de ahí, y antes ya lo era, el mandato en el universo cultural o ideológico o religioso del cristianismo, el mandato de silencio será un mandato clarísimo, y en su defecto, si no, bueno, el hacer oídos sordos. Es decir, lo que dicen las mujeres son conocidas las epístolas de Paula Timoteo, ese mandato de estése callada, que yo no permito que una mujer haga de doctora en la iglesia, ¿no? Bueno, pese a eso, durante los siglos XII, XII y XIII, fueron a evitar que los escritos de muchas religiosas, sobre todo las abadesas, porque en esta primera etapa, en el XII-XIII, los conventos tenían cierta autonomía organizativa y, por tanto, había muchas abadesas y religiosas que escribían. Pues Hildegarda de Bingen, Eloísa de Paráclito, Guillermina de Bohemia, Juliana de Lieja. Era habitual
y esos escritos sí se han conservado. Claro. Pero llega el 14 y recortan la limitada soberanía de los conventos, la bula Periculoso, donde Bonifacio VIII prohíbe a las monjas salir de sus conventos y además restringe su autonomía nombrando procuradores masculinos para que hablaran en su nombre. Se acabó. Bien, a pesar de ello, y antes ya había ocurrido, tímidamente aparecieron unas asociaciones de mujeres cristianas no sometidas a la disciplina eclesiástica, que son las beguinas, no sé si las conocéis, que van a impulsar una práctica religiosa directa sin intermediación de guía espiritual masculino. Su número llegó a alcanzar las 200.000 mujeres y claro, el misticismo que acompañó a la reflexión con el impacto personal que tuvo la percepción directa de la creciente desigualdad social terminó plasmándose en una cascada de obras donde había revisión teológica de la doctrina cristiana. Bueno, duró muy poco porque en el concilio de Viena, en 1312, se excomulga a las beguinas y se inicia una durísima caza de brujas, que bueno, en realidad la caza de brujas, supongo que conocéis el texto de Silvia Federici, del Calibán y la bruja, fue directamente una operación política patriarcal para reforzar el control y desde luego para impedir que las mujeres tuvieran un conocimiento impropio. Solo en el siglo XV había más de 30 manuales y a pesar de que en la historia se cuenta que fue una cuestión casi anecdótica, en mitad del siglo del XVI llegó a ser un auténtico femicidio de masas. En algunas ciudades como Liechtenstein se quemaron más de 300 mujeres vivas, una de cada 5 mujeres. Normalmente eran más perseguidas pues, las que no tenían funciones reproductoras, acordes a los mandatos patriarcales, pues las solteras, las mayores y las viudas. Os leo un último pasaje y salto, voy a ir cerrando un poco porque si no... relataba en el 19 una sufragista norteamericana llamada Matilda Joslyn Gay. Vale, lo siguiente. Tenemos pruebas abundantes de que las supuestas brujas figuraron entre las personalidades más profundamente científicas de su tiempo. La muerte por tortura era el método de la Iglesia para reprimir el intelecto de las mujeres, pues se consideraba que en sus manos el conocimiento era maléfico. Bueno, luego, como sabéis, llega Rousseau, ya el padre de la pedagogía moderna, y nos propone ese poder emancipador que tenía la educación para Emilio, lo prohíbe para Sofía. Rousseau es cumplidamente rebatido en su republicanismo y en otras cuestiones, pero para no variar su propuesta educativa contó con un amplio consenso, no fue contestada. ¿Quién le contesta? Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, que se adelanta en cierta forma a ese no se nace mujer, ¿no? Y señala que las mujeres sean oportunamente educadas en la dependencia y la racionalidad, atributos sobre los que se asentaban, o era la coartada, de esas tesis naturalistas. Voy a leer solo un pequeñito. Perdonadme. Sí, es una cita que seguro que conocéis. Se las trataba como mujeres casi desde su mismo nacimiento y oían halagos en lugar de instrucciones. Con este debilitamiento mental se suponía que la naturaleza había actuado como madrastra cuando formó parte de esa idea tardía de la creación. Niego la existencia de virtudes propias de un sexo. La verdad y la educación debe ser la misma para el hombre y para la mujer. Por ir cerrando, la extensión de bueno, inicialmente esta disputa entre Rousseau y Wollstonecraft se salda a favor de Rousseau, como bien sabemos, pero la extensión del proceso de industrialización cambió las necesidades sociales y por tanto las educativas. Poco a poco, con objeto de dotar a la futura madre de una mejor capacitación como educadora doméstica, se consideró conveniente incorporar en su formación aspectos como la escritura o la lectura. Bueno, posteriormente, la extensión del sufragio femenino, la reducción de las restricciones existentes en lo relativo a su empleabilidad, bueno, la igualdad formal, en fin.
Posteriormente, esto terminó por transformar en la Segunda Guerra el sistema escolar y, como os comentaba, tras la Segunda Guerra Mundial, en el entorno occidental, el modelo educativo ruso-enano cayó definitivamente en desuso, al menos en los sistemas públicos de enseñanza en las sociedades pretendidamente democráticas. Bueno, España, muy rápidamente, sería como el segundo capítulo. Pero voy a hacer muy cortos los otros dos, es decir, que no... pues curiosamente, bueno, en la Edad Media, las esposas, las reinas, las infantas tenían un papel determinante en el gobierno de los diferentes reinos peninsulares. Y por tanto su educación va a responder a ese fin. Inicialmente eran educadas como ellos. Y aunque la instrucción era un bien escaso, reservado para quien pertenecía a la alta nobleza o al clero, hasta la Baja Edad Media los libros van a circular sin demasiada censura entre alta nobleza y clero. Sin embargo, a partir del siglo XV, el consenso esencialista respecto a la naturaleza y condición femenina y respecto a esa educación diferenciada tendrá un exitoso predicamento. Bueno, es cierto que España sigue siendo una sociedad rural y católica, pero hay un factor clave aquí, que es que la poderosa y temida Inquisición, Santa Inquisición, o la Inquisición del Santo Oficio, tenía una profundísima desconfianza hacia aquellas mujeres que se apartaran del mandato de silencio, sumisión y domesticidad, y por tanto van a ser perseguidas. A lo que se suman, como siempre, la opinión de reconocidos humanistas que alertaron del peligro que suponía la alfabetización femenina para el mantenimiento del buen orden en el hogar, de la división sexual del trabajo o de la jerarquía sexual. Pues que venía mal, venía regu. Leo dos fragmentitos de Luis Vives y salto a la tercera parte. Luis Vives. Obra Instrucción de la mujer cristiana. Mayor cuidado debemos poner en la crianza y vida de la mujer cristiana, siendo tan importante al vivir humano que todo el bien y el mal en el mundo se puede sin hierro decir que es por causa de las mujeres. Las mujeres no deben seguir su propio juicio, dado que tienen poco. No conviene que se enseñe, no sea que, persuadida de una opinión falsa, con autoridad de maestra, influya en sus oyentes y arrastre fácilmente a otros a su propio error. Bueno, Fray Luis de León tiene una joya también, La perfecta casada. Es muy cortito, ¿eh? Los chinos, en naciendo, les tuercen a las niñas los pies, porque cuando sean mujeres no los tengan para salir fuera. ¿Y por qué? Para andar en su casa, aquellos torcidos les bastan. Como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento. Bueno, el consenso fue mayoritario. Bueno, pues a eso sí se conocen y conoceréis todas escritos, sobre todo de mujeres vinculadas a la vida monacal, pues Teresa de Jesús, Catalina Godínez, Ana de Lovera, Lucia de Carvajal, muchas de ellas vinculadas a lo que es la actividad en los conventos. Pero también había algunas que se saltaban aquello y bueno, pues escribían pues esas 200 escritoras que estaban contabilizadas en el siglo XVI en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero la cuestión es que hay una clarísima orfandad genealógica intencionada y se desconoce cuántas y quiénes eh, eh, se quedaron en la criba histórica. Porque además, entre algunos que han pasado, apenas se conservan escritos, ¿no? Bueno, por cerrar este capítulo, pues en el siglo XVIII ya sabéis que hubo una tímida pero relevante influencia de la Ilustración y por tanto esto va a ampliar los límites sociales e intelectuales de las mujeres, por lo menos en el caso de aquellas que gozaban de una mejor posición económica, y el número de las que se fue oponiendo a este mandato de silencio y asilvestramiento, ¿no? Y que se fueron oponiendo al veto educativo y al mandato de silencio se incrementó, ¿no? Es conocido el caso de Josefa María Borbón, Beatriz Cienfuegos, o el propio algún hombre que se sumó como Benito Jerónimo de Feijóo, ¿no?
que será uno de los referentes de la primera ilustración española. No me paro mucho. No obstante, bueno, la ley Moyano, ya os he contado, que bueno, universalizó la educación con un escaso éxito, porque además apenas se invirtió, no había aulas para las niñas, en fin, ella se las ponía a hacer corte y confección y a ellos a sumar, en fin, con esa segregación también. Hay un manual de 1916, os digo, pese a ello, en el siglo XX seguíamos con estas. Yo he cogido un texto previo al franquismo porque lo que se decía en el franquismo ya lo sabemos. Vale, es un manual de urbanidad para niñas que se publica en 1916 por Pilar Pascual. Y dice, ¿quiénes son los superiores de una niña? Después de Dios, sus padres, sus abuelos, su director espiritual y sus maestros. Es cortesía escucharlos cuando hablan, con respetuoso silencio, el silencio recurrente, el saludar las primeras, el cederles el paso, el recoger el objeto que se les caiga de la mano y entregárselo, así, etc. Lo del silencio va a ser una máxima, lo del calladita estás más mona, ¿no? ¿Cómo estará la situación? Termino. Vale. Bueno, desde la década de los años 70 del pasado siglo, los centros educativos empezaron a contar con una presencia normalizada de mujeres. Las mujeres eran ya por fin huéspedes del saber, ¿no? Y sus calificaciones no tendrían nada que envidiar a las de sus colegas masculinos, que incluso eran mejores. Perdón. Pero han pasado 50 años y sigue, la presencia de las universidades sigue siendo un gráfico tijera. Es decir, las mujeres son mayoritarias en los puestos más precarios, los primeros, y son minoritarias en los altos puestos. Es decir, hay más ayudantes que catedráticas. Y esto se invierte en ellos. Su presencia es mayoritaria en aquellos puestos que tienen un mayor reconocimiento y es mucho menor en aquellos que son bueno, puestos menos relevantes o desde luego más precarios. Y sin embargo, en nuestro entorno más inmediato, ellas gozan de mayor formación. El salario sigue siendo inferior, la brecha salarial, se sigue manteniendo la segregación sectorial y ocupacional, y encuentran enormes obstáculos. Es coger la revista de libros, son hombres opinando sobre libros de hombres. No estamos. Entre los premios Nobel, creo que hay un 5% de mujeres, hoy por hoy. Siguen teniendo enormes obstáculos para el reconocimiento simbólico y material de su actividad científica, de su producción intelectual, incluso disponiendo de menos tiempo. El androcentrismo sigue presente como neutralidad en todo el sistema académico y cultural. Les voy a leer una cita para ir terminando de Mary Beard, que tiene un libro que se llama Mujeres y Poder. Dice, la genealogía va íntimamente unida... no es esto. Vale. Nuestro modelo cultural y mental de persona poderosa sigue siendo irrevocablemente masculino, puesto que si cerramos los ojos y conjuramos la imagen de alguien que ocupe una presidencia o ejerza la docencia, lo que la mayoría ve no es precisamente una mujer. Y eso ocurre incluso si quien imagina es una mujer. Digámoslo al revés. No tenemos ningún modelo del aspecto que ofrece una mujer poderosa, salvo que se parece más bien a un hombre. Claro, ¿cuál es el reto? Y voy concluyendo. Cambiar la estructura y para ello recuperar la genealogía. Y por eso el libro lo que pretendía es, bueno, desmontar la ficción del androcentrismo como neutralidad, recuperar la genealogía de las mujeres y detectar esas 5 estrategias que fueron la coartada del patriarcado y que son y han sido y siguen siendo la coartada de los pilares del patriarcado. Porque el problema con la genealogía es el tema de la autoridad. Porque la construcción de la autoridad no es ajena a la genealogía. Haber sido desheredadas de la autoritas de la genealogía no es un asunto casual. La genealogía oficial representa la institución legitimadora por excelencia de la autoridad patriarcal.
Y por ello existen tantísimas resistencias, porque son los pilares mismos del patriarcado. Y si me lo permitís, acabo ya sí con una cita de la gran Celia Moros, que tiene que ver con esto. La genealogía va íntimamente unida a la herencia. Y las mujeres, a través de la historia, hemos recibido o bien ninguna herencia, o bien una herencia inferior que los varones. Tampoco hemos podido acumular memoria histórica, como si todo hubiera sido escrito en un muro de arena. Es que voy a intentar encender la luz porque estoy viendo mal. En un muro de arena. Oblicuas a las líneas principales de la genealogía y de la herencia, no acumulamos ni instituimos sabiduría. La sabiduría salomónica es un caso particularmente pregnante de esas sabidurías acríticas y definitivamente canonizadas, porque Salomón sí que ha dejado su herencia, Salomoncitos. Salomoncitos, sin su talento, pululan las instituciones de la sociedad patriarcal, dictaminando sus sentencias en las cuestiones que afectan a las mujeres, instituyéndose, como afirmaba Pulán de Lavar, en jueces en cuestiones en las que, en tanto que patriarcas, son partes. Bueno, pues muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y realmente, como alguien decía en el chat, esto de este libro debería de ser de obligada lectura en educación, en cualquiera de los ámbitos, bien sea en primaria, secundaria o en superior, ¿no? Y bueno, probablemente partiríamos de otro lugar. Vamos a abrir el turno de palabras y tengo ya una primera que es de Ana Hernández. Pues cuando quieras, Ana. Bueno, pues me alegro mucho de que hayas dado esta charla sobre tu libro, de que hayas escrito el libro y de que seamos tantas las que te estamos escuchando, porque esto me da esperanza. La compañera es de Canarias, no es compañera nuestra. ¿Qué tal? Me da esperanzas en cuanto a que a lo mejor podemos influir algo en lo que es el currículum real. No me refiero solo al currículum oficial, porque en el currículum oficial normalmente aparecen referencias a las mujeres y aparece la obligación, de alguna manera, aunque de una forma muy blanda, la obligación de contemplar la perspectiva de la igualdad, sino en el real, el que llega a las aulas. No vean ustedes lo que yo sufrí para encontrar un libro de primero de la ESO de aquellos tiempos en el que toda la evolución homínida no estuviera representada por machos. Nunca lo encontré. Una vez los llevé a las criaturas a ver una exposición que hacía la Caixa con cosas de Atapuerca y había una reconstrucción muy bonita de la evolución homínida y hasta Lucy, la australopiteca africana, salía macho. Salía Lucy, salía macho en los libros de los niños. En este caso salía Lucy. Me pregunta una criatura, un chiquitín de 11 años, profe, ¿y entonces había mujeres? Claro. Claro, esta fue la pregunta, ¿no? Entonces, no vean el sufrimiento para convencer a 200 profes de geografía de que en las pruebas de geografía de segundo de la PAU, en vez de aparecer solo cosas referidas a lo que fuera de demografía, apareciera algo de análisis, por ejemplo, comparativo y conocer de paso lo que quiere decir los indicadores de empleo, que eso hay que darlo en demografía, ¿no? Comparar los índices de las mujeres y de los hombres, ¿no? Los indicadores de las mujeres y los hombres. Nunca lo conseguí. No vean lo que luché para que en las pruebas de PAU de Historia de España apareciera algo de Clara Campoamor. O sea, yo, aunque no estuviera en las pruebas de PAU, yo introducía la Segunda República con Clara Campoamor, porque como bien dijo una alumna mía, dice, profe, ahora que lo estoy pensando, la que fundó la democracia en España fue Clara Campoamor. Digo, claro. Digo, porque hasta que me empeñé en mi departamento, al sufragio universal masculino lo llamaban sufragio universal. Después de mucho darles la batata, la gente de mi departamento al menos decía
sufragio universal masculino. Pero todas estas cosas son como batallas diarias y diarias y diarias y son inacabables, o sea, y realmente, o sea, yo estoy convencida de que a estas alturas de la vida, o sea, el que se escriba en el currículum oficial las cosas que hay que poner y cómo hay que darlas, sirve, pero no es suficiente. O sea, luego tienes que ir a dar la vara en los museos, tienes que ir a dar la vara en las editoriales, tienes que ir a dar la vara en tu departamento, ¿sabes? Pero bueno, creo que la vara hay que darla de todas maneras, por mucho que nos cansemos. Y tengamos en cuenta además que en un modelo de educación coeducativo, un modelo de educación que cambie las conciencias, no solo tenemos que tener en cuenta lo que estamos hablando, que es el currículum explícito, ¿no? En materia de historia, la literatura y tal, tener referentes femeninos, sino también está el implícito, el que no se ve, que es cómo interactuamos, qué normas transmitimos en la familia o en la escuela mediante cómo interactuamos con la gente. Porque a veces, aunque no prediquemos que las chicas se callen, si no las pinchamos para que no se callen, sino para que intervengan en clase, no lo hacen. Y a ellos no les hace falta nada para intervenir, ¿sabes? Pues muchas gracias, me ha gustado mucho. Y espero contar con todas ustedes para estas pequeñas batallas también. Por ejemplo, miren, les sugiero una, las que están en Madrid. Por favor, vayan a dar la vara al Museo del Prado, para que saquen de una vez a Sofonis Banguisola y Artemisia Gentileschi de los sótanos, que las tienen en los sótanos. No, ya está expuesta. Ah, vale. Pues me alegro. Sí, ya están. Bueno, yo me pegué 4 años poniendo postales. Para que ya hay una exposición de ambas, muy bonita, por cierto. A ver, claro, es lo que tú planteas, por eso te digo, es que es el hueso, es la gran coartada del patriarcado. Y por eso cada vez que te pegas con estos temas y dices, mire usted, lo que es sesgado es el androcentrismo, lo que es sesgada, como todo el mundo sabe, es la historia, porque es una reconstrucción humana, política, ideológica, intencionada. Y por eso cuando intentas tocar esto se ponen de los nervios, porque es la gran coartada. De hecho, me da igual que sean talibanes o que sean talibanes católicos. El emperre que tienen con la educación diferenciada es para tomárselos en serio. ¿Por qué tienen ese emperre? ¿Por qué tienen ese emperre? Porque forma parte de la coartada, porque ahí tocas hueso. Y por eso cada vez que intentamos en el sistema educativo, pues un grado de igualdad, la perspectiva de género, no sé qué, porque ahí tiene dos efectos. Uno, respecto al sistema, que lo impugnas, y dos, respecto a ver cómo lo digo, el reconocimiento que tiene cada cual de su producción y de quién es. Como es esto de caballo viejo no aprende trote nuevo. Bien, tú te vas a una persona que lleva años en la docencia y le dices, mira, no, que tú te crees que lo haces bien, pero tu conocimiento está sesgado, tendrías que actualizarte con estas 2 lecturillas, 2, 4, una persona que su trabajo es leer, ¿no? Y entonces lo que le impugnas es todo el aura de conocimiento que él se piensa que tiene y que por supuesto piensa que es neutral. ¿Qué es lo que hacen inmediatamente? Te legitiman a ti porque tú lo estás deslegitimando a él. Vendría a ser una legítima defensa que no es legítima, pero bueno, es decir, porque tú cuestionas que su forma de trabajar toda la vida, que su forma de publicar, que su forma de pensar, que su forma de difundir el conocimiento está sesgada. Entonces, hay una parte del sistema que no lo va a dejar y luego hay una parte personal que tú ves cómo se revuelven, que es que te admiten, lo he contado alguna vez, aquí todo el mundo ha aprendido a reciclar. Todo el mundo hemos aprendido tecnologías, hemos aprendido, no, es que yo no sé, yo soy de otra etapa. Como te topes con un caballo de estos viejos que no aprende trote nuevo y le hables de perspectiva de género, te dice que es que lo ha nacido hace mucho tiempo y que no está para actualizarse. Se puede actualizar con el resto de las cosas, pero con eso no, porque le estás impugnando su posición como teórico, como intelectual, como profe, como docente, porque te toca el hueso duro. Y por eso es tan difícil, Ana. Por eso es tan difícil. En los coles, con el tema del fumar, yo soy fumadora, ¿cómo fumes al lado de un niño pequeño, de una niña pequeña de 7, 8 años? Te va a contar que si el tabaco mata, que si no sé qué, se lo han metido en el cole, taca, taca. Les enseñan a cruzar, van 3 o 4 veces polis al cole. ¿Ven violencia de género?
¿Ven algo que tenga que ver con algo? No, no lo ven. No lo ven porque no les interesa. Porque cuando se empeñaron en sacar el tabaquismo como un hábito nefasto, como de hecho es, de los hábitos de consumo de la población española, ¿qué hicieron? A los coles. ¿Funcionó? Sí. Pero es que ahí le tocas el hueso duro. Mira, y yo para completar lo que estás diciendo de los coles, y perdona porque hay muchas que van a querer hablar, disculpen, creo que es muy importante que le exijamos a las consejerías de educación de las comunidades autónomas tener personas, equipos que se dediquen a promover esta cuestión, o sea, que no se limiten a publicar cosas en la web de orientaciones para la coeducación o a publicar materiales didácticos coeducadores o no sé qué, sino a tener personas, equipos que elaboren programas que lleguen a las escuelas de verdad, que formen, que aporten y que muevan las escuelas. Mira, Gracias, fíjate, perdón, ¿puedo yo? No, sigue. En el ámbito universitario, que es el que más conozco yo y muchas de las que están por aquí, las propuestas siempre es que se integre en el sistema de evaluaciones. Si integrar la perspectiva de género en tu asignatura se considera como innovación docente, a efectos de acreditaciones, a efectos de docencia, a efectos de remuneración, que en el fondo lo tienen, verás cómo se espabilan. Mientras sean guías de carácter voluntario que tienes que buscar, no lo van a hacer, porque es una molestia más y porque más no va con ellos. Si tú lo integras como un sistema, como un criterio de evaluación en las constantes evaluaciones que estamos haciendo, que son actividad investigadora, docencia, acreditación, estamos todo el día haciendo evaluaciones, si se integrara, se lo tomarían en serio, porque eso sí tiene efectos curriculares y retributivos. Pero mientras solo sean guías a tu disposición, es como si me ponen a mí una Biblia a la derecha. Bueno, la Biblia la consulto, me gusta, pero es como si algo, no voy a ir ahí, salvo que tenga un impacto directo en tu promoción y en tu remuneración. Entonces a lo mejor hacen un esfuerzo, o al menos trampas. Y me callo ya. Estuve en una tesis sobre transversalidad de género hace años, no muchos. Ya éramos 5 miembros, 2 profesoras y 2 profesores. Uno era un rector y otro era un decano de Derecho. La única vez, eran ambos catedráticos, que he visto a un catedrático decir, no sé nada de esto, sacando pecho, fue en esa tesis. Que en una tesis que iba sobre transversalidad, que había aceptado estar, se volvió al otro y le dijo, yo de este tema no tengo ni idea. Digo, es la única vez que he visto a un catedrático decir no tengo ni idea. Porque tiene que ver con su posición en el mundo y no tener ni idea de transversalidad para su par, para su colega, hasta queda bien, digo, manda narices, que estos que todos lo saben, que no reconocen la ignorancia jamás, saquen pecho de desconocer algo que es obligatorio. Y por supuesto el de al lado asiente y dice, no, yo tampoco. Estáis en un tribunal que va a evaluar una tesis que va sobre este tema. Sacar un pecho de no saber de eso. Ya sabéis que todos los hombres se lo saben siempre todo, sobre todo si son catedráticos. Nunca había visto algo. Pero claro, es para analizarlo, es decir, si sacas pecho de eso, ya no es que no te importe, es que te parece un mérito no saber. O sea, en eso tenemos... Bueno, perdón, que me estoy enrollando yo mucho y 1 hora hablando, disculpadme. Vamos a darle la palabra a Enar, que lleva ya un rato esperando. Venga, Enar. Bueno, yo quería dar las gracias primero al coronavirus, que permite que hoy domingo 80 mujeres estemos defendiendo el aire que respiramos, porque hablar de educación es defender el aire que las mujeres hemos podido, que es necesario para estar en el mundo, pero que, como muy bien ha expuesto Laura, pues nos lo han arrebatado. Pero así todo, ella demuestra en el libro cómo siempre ha habido mujeres que han defendido el aire para todas. Y luego quería también dar las gracias a Laura por su enorme generosidad, por escribir este libro y porque lo que saque de este libro lo va a repartir entre el Fórum y Marcela Lagarde, que es donde ella milita. Y yo cuando le he leído he tenido sentimientos encontrados,
por una parte, pues es un gozo ver lo que las mujeres han luchado por el aire que respiramos, pero por otra parte me ha producido mucho dolor ver lo que la misoginia terrible ha hecho a lo largo de la historia con las mujeres. Y en particular también conmigo, porque yo era designada para no estudiar y tuve que luchar mucho. Fijaros la contradicción, mi madre era maestra y de 7 hermanos todos estudiaron, varones y mujeres, porque mi abuelo, que era un practicante, tuvo muy claro que tenía que darles estudio porque no tenía tierras, ¿no? Y sin embargo mi madre luchó muchísimo porque mis hermanos varones estudiaran, pero por mí no. ¿Por qué? Yo lo he entendido después, pues porque ella no ejerció de maestra, tenía un negocio con mi padre y tuvo que sufrir la doble jornada, la triple jornada. Y se comparaba su vida con la de sus amigas que eran amas de casa. Y decía, yo no quiero eso para ti. Así que como eres muy guapa, te casas y tienes la vida resuelta. Menos mal que siempre en la vida hay alguien, ¿verdad?, que se pone en el camino, y fue una tía mía que a los 10 años me dijo, tienes que hacer el ingreso, ¿no? Pero luego yo tuve que luchar también para poder estudiar una carrera, o sea, que es que no me ha sido fácil, ¿no? Entonces, claro, yo al leer el libro, pues me he visto proyectada, sobre todo en el capítulo que hablas de la sección femenina y de todo el modelo, ¿no? Y por eso me ha producido mucho dolor. Por último, decir que la misoginia y los celos de los hombres, el miedo, hicieron muy bien en negarnos la educación y el otro pilar que fue la salud. Y los hombres configuraron todo un deseo, toda una estrategia para colocarnos en el malestar, nos siguen colocando también ahí, y sobre todo en la debilidad, a través de la salud, de la enfermedad. Y las mujeres, a través de esos 2 artefactos, configuramos toda una subjetividad de la debilidad. Bueno, no me quiero extender. Por último, decir que lo mismo que se ha creado ya un sentimiento universal en las sociedades democráticas, donde no se cuestiona que los niños y las niñas tienen que trabajar a partir de los 6 años, sino que tienen que formarse, esto es un logro. El reto que nos queda a las feministas y a la sociedad en general es precisamente generar una conciencia universal de que la formación tiene que dejar de ser androcéntrica. Y las activistas tenemos que luchar por una formación feminista, porque si no, no avanzamos. Mi hijo, profesor, me dice, pero yo no sé, mamá, por qué queréis las feministas ser iguales a los hombres. Mis mejores alumnas son las mujeres. ¿Por qué queréis igualar a los hombres? Me dice. Claro, tengo que explicar lo que supone, ¿no? Pero tenemos que trabajar sobre esto. Sé que es dificilísimo porque los obstáculos no solo han permanecido en la historia, sino que ahora también permanecen. Bueno, muchísimas gracias a Laura por lo generosa que es y el lujo de este libro. Os lo recomiendo encarecidamente. Sí, bueno, Enara ha comentado, es que hablando de genealogía, que no lo he dicho, aunque doy las gracias al foro, no he mencionado a la Asociación Feminista Marcela Lagarde, pues hablando de un libro sobre genealogías, sí quería, o me apetecía, y desde luego me hacía mucha ilusión, destinar pues lo que llaman derechos de autor, o de autora en este caso, pues cederlos a ambas asociaciones, porque es, bueno, para mí forman parte de mi genealogía asociativa. Gracias, Enar. Pues ahora tiene la palabra Marta Cardón. El micrófono. Ya, hola. Bueno, la verdad es que Laura siempre es una persona tan generosa y da tanto gusto escucharla. Yo la he tenido de profa y yo de verdad siempre digo que no hay dinero en el mundo para pagar lo que se aprende
con Laura, vamos, yo se lo agradezco infinito. Y hoy, desde luego, además en este tema que me parece tan de actualidad y tan troncal para el feminismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación de las mujeres. Y quería, además he visto que ahí entre las que tenemos el lujo de estar hoy aquí está una persona que es de mi, María José Barahona, que es profesora de trabajo social, y esto me trae otra reflexión de, primero, el sesgo de cómo elegimos las carreras, ¿no? Y a pesar de que digamos que está ya efectivamente universalizada el derecho a la educación de las mujeres, pero seguimos optando por las educaciones o por las enseñanzas que tienen que ver con, entre comillas, lo femenino, ¿no? Y sin embargo, incluso en una carrera como trabajo social, sigue completamente ausente, porque claro, es otro concepto, lo que llamamos la perspectiva de género, ¿no? Incluso en trabajo social, la parte de las asignaturas relacionadas con igualdad y tal, son en la mayoría de las facultades una optativa y ni siquiera en todas existe, ¿no? Es una asignatura. Entonces, salimos los profesionales a la hora de trabajar, que vamos a trabajar de nuevo con mujeres en psicología, en trabajo social, en medicina, en cualquier ámbito, seguimos saliendo sin tener ninguna formación, ni ninguna visión, ni ninguna perspectiva de género. Luego nos quejamos, claro, hago esta reflexión que tiene que ver con temas sobre, yo qué sé, el síndrome de alienación parental, que lo aplicamos profesionales de la psicología, del trabajo social, pero es que tiene que ver con que seguimos formándonos con esta formación androcentrista totalmente ajena, incluso en las profesiones de lo social, a la más mínima perspectiva de género. Y luego cuesta una reflexión personal, al final, que te la da el feminismo. O sea, que es que desde el feminismo tenemos que seguir insistiendo en esto. Y cuando no hemos terminado de lograr esto, ahora vienen los estudios de género, tal y como se entienden hoy. Oye, ahora mismo también veo por ahí a Luisa Posada, en fin, cómo estas batallas se están reproduciendo, se están produciendo ahora mismo en las universidades, como lo que se entiende por estudios de género ya no son estudios feministas o ya no son estudios por la igualdad, ¿no? Cómo otra vez se nos vuelve a pervertir este concepto. Y me preocupa muchísimo el futuro hombre, cómo está un poco esta situación. Me gustaría que me contestarais sobre cómo está ahora mismo los estudios de género que siempre se interpretaban como igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito universitario. Me gustaría que tocarais un poco esto. Gracias. Yo más no te puedo contestar, pero es mi percepción particular. Yo creo que no está bien la cosa y yo creo que la resistencia a incorporar género, perspectiva de género, feminismo, desde luego, con unas resistencias terribles. Cuando monté el grado de igualdad, que creo que fue en el año 2010, había gente, compañeros, que se volvían con ira. Tú las asignaturas las coges de los grados que quieres. Si tú no quieres dar una asignatura en un grado de igualdad, vete a la administración y dirección de empresas, vete. Había grados en fotografía, grados en todo tipo, de pinta y colorea de cualquier tipo. Y el que les revolvía, pero con ira, con odio, era el de igualdad. Pues no te apuntes, no matricules a tu hijo, no matricules a tu hija, no des clases en el grado. No les molestaba el de danza, no les molestaba el de fotografía, les molestaba el del género. Entonces sigue habiendo resistencias. Y luego tenemos un problema, y me callo, o sea, el problema es que el androcentrismo se sigue vendiendo como neutralidad y el feminismo como ideología. Y mientras que no le demos la vuelta a eso de ideología de género, no, ideología de género la tuya, que crees que tiene que haber diferentes oportunidades, educación, tal, que eres hombre y mujer. Como yo creo que en lo que es caos son muy poderosos. La guerra lingüística nos la ganan muchas veces. Todavía yo creo que no se ha llegado a desmontar eso de que el feminismo no es ideología, lo que es ideología es el machismo y el androcentrismo, la neutralidad, es un sesgo científico que obliga a poner en cuarentena cualquier producción que venga marcada por ese sesgo. Si es del ámbito sanitario, como decía Enar, o si es del ámbito de la literatura, el que sea.
Y eso yo creo que no lo hemos conseguido. Y yo no soy en la universidad no soy muy optimista, salvo que logremos incluirlo, o sea, que se creen departamentos, que se cree una área específica y que se incluyan en los sistemas de evaluación. Cuando se incluyen los sistemas de evaluación, la gente entra. Sino que es voluntario. Y entonces, ¿qué nos ocurre a las feministas? Uno, haces tu trabajo, luego te actualizas y te formas cuando sales de tu trabajo, es decir, claro, es que estamos en una doble jornada. Y cuarta, porque a poco que quieras estar actualizada y quieras, digamos, enmendar ese sesgo que tiene el androcentrismo, es una tarea más. Entonces, mientras no entre en los sistemas de evaluación, no entrará el profesorado. Eso en lo que es mi particular opinión, que puedo no estar de acuerdo, claro, y en el ámbito donde trabajo, donde doy clase, que es la universidad. Gracias. Nada. Tiene la palabra ahora María José Montero. Hola Laura, hola a todos. Hola María José. Nada, muchas gracias por la presentación de tu libro, ya lo leeré, pero he echado de menos, que quizá no te ha dado tiempo, en que la influencia de las religiones, en concreto en nuestro país de la religión católica, porque creo que esa influencia en lo que es la educación, desde el primer bloque que tú hablabas hasta ahora, que hay menos influencia, pero que sigue habiendo, yo creo que es absolutamente determinante, porque esa influencia de la religión católica, que es que pensemos que hasta la Segunda República tenían el monopolio de la educación. Entonces, creo que eso ha determinado totalmente el rol y ha reforzado muchísimo. Bueno, creo que el patriarcado se ha apropiado de ese enfoque, ¿no? De ese enfoque del papel que tiene que hacer la mujer para la religión. Y no me enrollo más. Gracias. A ti está el tema, lo que pasa es que no me ha dado tiempo. Está desde un marco general el impacto que tuvo la cristianización de Occidente con la reforma de Justiniano y ese nuevo marco interpretativo de la divinidad y de lo que era antes una sólida ley natural pasó a ser una sólida ley divina, el calladita estás más mona, está ampliado lógicamente y luego es que en el Estado español he corrido un poco porque se me iba el tiempo y lógicamente la impronta de la religión católica que ocupó las instituciones educativas desde el principio está desarrollada en el libro, ya no solo en el franquismo y las previas, incluso la pugna con los jesuitas, está. Lo que pasa es que, claro, es que este libro es muy difícil de presentar porque es hecho sobre la anécdota casi, ¿no? Entonces es muy difícil, pero sí está, es obvio, pero no solo la religión católica. Los monoteísmos normalmente nos reservan un papelito a las mujeres muy poco afortunado. Bueno, para empezar, se cargan la idea de diosa. Porque ellos pueden tener un referente, ¿no? A la imagen de Dios. Y yo en qué imagen se cargan la noción previa de diosas, que además tenía mucho sentido porque tiene que ver con la capacidad de las mujeres para procrear y dar vida. Con esa capacidad de dar vida, ¿no? De crear. Todas las culturas previas y religiones previas existían diosas pues, que hacían muchas cosas. Y eso los monoteísmos se lo cargan. Y luego nos reservan un papelito, bueno, muy escogido. Pero vamos, sí está, ¿eh? Está. Ya sabes que tengo mucha afición por abrir la Biblia para estas cosas. Gracias. Mientras vemos si aparece alguna otra palabra, hay un mensaje de María Martínez, la presidenta de las Marcelas, que no le funciona el micro, pero quiere darle las gracias a Laura por el libro y también por esa generosidad de hacer la donación de los derechos de autora pues a Pachas entre Fórum y Marcelas. Ahí dicho queda. Pues no sé si hay alguna... Para generosa ella. Un saludo a mi presidenta de las Marcelas.
¿Alguna otra palabra? Bueno, pues voy a hacer yo también una intervención pequeñita. Y es que, bueno, a mí el libro me ha encantado, ya lo comenté contigo, me gustó mucho y me han sorprendido tantas cosas, ¿no? Una de ellas, esa ingente cantidad de mujeres del pasado que han llegado y que mencionas en tu libro, ¿no? Que han llegado a nosotras, no tanto su producción como el nombre, solo porque sus coetáneos, sus compañeros varones las mencionaron en algún momento o se hicieron eco de la importancia que tuvieron en su momento. Y cuántas otras habrán quedado, por más que también tuvieran sus méritos, han quedado sin ser recogidas o quizá en obras que también se perdieron de sus compañeros varones, ¿no? Eso es realmente curioso, ¿no? Tantísimas que han llegado. Y todo eso pese a esa labor de Zappa que se ha ido haciendo, como tú has relatado en tu libro, se ha ido haciendo a lo largo de la historia en el borrado de las mujeres, ¿no? En esa, bueno, pues es impedir que existiera esa genealogía, lo que tú llamas la deshistoricización de las mujeres, que es una palabra que me ha encantado y que me la he Pero es de Bourdieu, pillado. no es mía, ¿eh? Da igual, yo te la he tomado a ti para dársela a otras. Vale, perfecto. O sea que me parece algo fundamental que pase así. El conocimiento tiene que fluir, no es de nadie, ¿no? Así que me ha gustado mucho. Y quería hacer otro comentario, y es que a mí una de las partes que me ha llegado más ha sido la última, que también te lo comenté, quizá porque de alguna manera vemos que seguimos tropezando en la misma piedra, ¿no? Que seguimos estando de alguna manera en el mismo punto, no en el mismo, pero bueno, cambiando el paisaje, de alguna manera sí que seguimos estando en una situación de, bueno, pues de tener que estar a todas y con todas las armas posibles luchando por ese lugar en el mundo, ¿no? Y bueno, ahora que te comentaba, ¿no? Que está abierto el periodo de los sexenios de investigación y tal, pues yo decía, pero si es que para poder tener posibilidad de ganarse esos sexenios, tienes que publicar, y publicar en revistas de muy alto impacto. Y la revista de muy alto impacto, hasta la presente, le importa nada el tema de género y sus adláteres, ¿no? Es que es imposible publicar algo que tenga un mínimo de impacto científico, así entre comillas, que también hay mucho que hablar, ¿no? Pero con ese... Sí, no, sí, eso es otro, vamos, ese otro tema, ¿no? Meternos en ese tema ya con las monográfico. editoriales y tal, ya nos podíamos dar aquí la uva. Entonces, realmente curioso. De todas maneras, hay una cosa que también es interesante, acaba de salir, y por eso me viene a la memoria, acaba de salir la convocatoria de investigación de la lo diré, la investigación en salud, no me sale, lo que era el FIS de toda la vida. Acción estratégica en salud, la acción estratégica interna, intramural. Y hay bastantes puntos relativos a género. Hay un punto exclusivo de violencia de género y hay otros puntos de violencia de género y salud, cosa que me ha dejado así, ¿no? Y es que hay una cosa, y es que el Horizonte 2020 Europa ahora exige de alguna manera que la gente se ponga las pilas. Y hay toda una fiebre en todo, sobre todo en los organismos de investigación, una fiebre por poner al día sus unidades de investigación de igualdad, perdón, y si no las tenían, crearlas y establecer nuevos planes, porque la mayoría estaban obsoletos o ni siquiera estaban, planes de igualdad, porque es una exigencia para acudir a los fondos de investigación de Europa. Entonces, bueno, bienvenido sea, aunque sea por esa obligación, que haya esa fiebre ahora mismo, a ver si, bueno, pues damos un pasito adelante, ¿no? Es eso, los sistemas de evaluación. Uno de las compartimos y el estos. dinerito. Si tú
Claro, los sistemas de evaluación que nos aplican al profesorado tienen que tener también con tu retribución. Claro, son reconocimiento y retribución, las dos R's que yo creo que en el ámbito profesional son las que, bueno, pues las que reconocen un buen trabajo. Pero ocurre lo mismo con los proyectos de investigación. En cuanto eso cuente, cuenta. Luego, otra cuestión sería si luego nos hacen trampas o no, que también. Pero bueno, eso ya para otro día. O Pues si sí. reconocen un campo de investigación como el de género, por fin, y piden 4 veces más. Bueno, eso pues sí. 4, claro, las trampitas que nos piden 4 veces más, es mucho más duro que ningún otro campo. O sea, pues las trampitas, sí. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Pues muy bien, si no hay ninguna otra palabra, pues podemos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas Esperamos gracias un a nuevo libro vosotras. para Qué estar aquí. bonito, qué espacio tan... Muchísimas gracias. Muchas Pues caras conocidas. gracias a todas además. por estar ahí y hasta la próxima. Vale, chao. Gracias. Gracias.